Buenas noches a todos los presentes. Primero agradecer que su puntualidad y su participación en este encuentro formativo tan importante. Esperamos que este sea de su total agrado y que puedan disfrutar también del mismo. Sin más preámbulo, le voy a dar paso al doctor Guillermo para que pueda comenzar con su capacitación. Cuando esté finalizando el tema, daremos un pequeño espacio para las preguntas y también ya les estaré enviando el link para que puedan realizar su registro de asistencia y la evaluación. Gracias. Muy buenas noches con todos y todas. ¿Sí se escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Ok, muy buenas noches. Vamos esta noche a revisar un tema de suma importancia, como una vitamina para nuestro conocimiento, como ha sido nombrado. Vamos a hablar en cuanto a enfermedad cerebrovascular isquémica, en cuanto a enfoque y tratamiento. El orden de la charla del día de hoy va a ser como primer punto caracterización, donde vamos a hacer la definición, epidemiología, fisiopatología y factores de riesgo. El segundo punto vamos a hablar fisiopatología y cuadro clínico. Como tercer punto, manejo agudo prehospitalario, manejo agudo hospitalario y código ACV. Como cuarto punto, el tratamiento, donde hablaremos de la trombólisis y el tratamiento no trombolítico. Después de haber hecho una revisión amplia a nivel internacional, nacional y regional, decidimos tomar como guía de manejo una autoridad en cuanto al conocimiento en stroke. Stroke conocido pues como el ataque cerebrovascular, que es cada vez el término que más acogemos debido a que el accidente cerebrovascular está entrando en desuso. Tenemos aquí la última actualización que hizo la guía de la AJA y de la ASA, que son las autoridades en cuanto a enfermedades del corazón y enfermedades del cerebro como sociedad y como fuente. Esta es la última que se encontró, está a nivel del 2021, pero no quiere decir que solo haya sido esta la revisión que se haya hecho. También se hicieron revisiones a nivel nacional, se revisó la parte regional, incluyendo las guías del hospital departamental y las guías de la Clínica Fátima, que tienen como objetivo destacar y aprender a manejar esta enfermedad como una de las enfermedades que más produce después del infarto agudo del miocardio, discapacidad en nuestro tipo de pacientes que presentan esta patología. Ya entrando en tema, vamos a empezar a definir unos dos conceptos que son fundamentales y básicos. La enfermedad cerebrovascular se define como un episodio de déficit neurológico súbito, tiene que tener un comportamiento agudo, esa es la característica fundamental de estos pacientes, cuya consecuencia se debe a una alteración del territorio a nivel encefálico, retiniano y o espinal. Debemos tener claro de que muchas veces nosotros hablamos o pensamos que la enfermedad cerebrovascular está confinada únicamente a cerebro, pero como podemos ver los conceptos actualizados, debemos tener en cuenta que la retina y la médula espinal hace parte de esta patología. Y obviamente, pues obviamente que produzca una lesión isquémica que la podamos objetivizar, que la podemos evidenciar en las neuroimágenes. Para efectos prácticos, tomografía y resonancia nuclear magnética. Siguiendo con los conceptos, tenemos otro concepto que se llama el ataque isquémico transitorio. Se define como un episodio temporal de menos de 60 minutos de duración. Doctor Guillermo, no veo que estén pasando las diapositivas. A ver, regálame un ratito. ¿En qué diapositiva se encuentran?
Solo el título, por lo menos yo estoy viendo solo el título. A ver, permítame, voy a revisar, a ver. Ahí ya, ahí ya pasó otra. Ahí tenemos la diapositiva de las definiciones. Sí, correcto. Bueno, entonces, estábamos comentando sobre el accidente isquémico transitorio, que se define como el déficit temporal aproximadamente de 60 minutos. Pero si hacemos una revisión extensa, hay algunas bibliografías, algunos artículos en los cuales se habla más de 60 minutos. Hay algunos que consideran hasta 24 y 48 horas del déficit neurológico que se resuelve en su totalidad. Al igual que el ESB, pues que tenga un compromiso a nivel cerebral, espinal o retiniano. Pero la característica fundamental que debemos tener claro es que el ataque debe ser agudo y sin cambios a nivel de las neuroimágenes. Hablamos del paciente que tiene una disartria, resuelve en unos 30 a 60 minutos. Usted considera que el paciente tiene una isquemia cerebral transitoria, pero si al hacerle un estudio por imagen, usted demuestra que hay una secuela a nivel de estas, no va a cumplir los criterios, de tal manera que ya será un evento cerebrovascular establecido. Estamos en la siguiente diapositiva. ¿Sí pudimos apreciar el cambio? Sí, sí se ve. Ok. Y aquí tenemos lo que hay, lo último en estadísticas, pues siempre nos basamos en las estadísticas de los gringos, que son los que más pues, nos aportan conocimientos por su carácter estadístico y estudio, pues básicamente. Entonces sabemos y conocemos que de la enfermedad cerebrovascular como tal se divide en dos grandes grupos: la enfermedad cerebrovascular hemorrágica y la enfermedad cerebrovascular isquémica. Para esta noche, pues, el objetivo de la revisión es la enfermedad cerebrovascular isquémica. La hemorrágica será cuestión de otra revisión y obviamente como más enfocada para los neurocirujanos, que son los que manejan en mayor detalle esta patología. Entonces sabemos que el 88%, en algunas bibliografías hablan de 80, 86, pero esto teniendo en cuenta que es los últimos reportes que se tienen hasta el 2021, son las responsables de el evento cerebrovascular isquémico. O sea, miren la gran importancia que tiene el saber conocer de esta enfermedad. El otro 10% serán las hemorragias intracerebrales y el 2% en menor porcentaje las hemorragias subaracnoideas. De este 88%, a su vez, se dividen en el 77% que serían los eventos cerebrovasculares no lacunares y el 23% lacunares. En términos imagenológicos, se considera de que un evento cerebrovascular lacunar tiene que cumplir una cierta medida a nivel de las imágenes, considerándose 15 milímetros como el límite de medida. Si está por debajo de 15 milímetros, sería un evento cerebrovascular lacunar. Esto se ve claramente evidenciado en el mecanismo fisiopatológico. Son lacunares, son pequeños debido a que la arteria comprometida va a ser una arteria de pequeño calibre. De este porcentaje de los eventos cerebrovasculares no lacunares, tenemos que el 35% que es responsable o etiológicamente se origina a nivel cardioembólico. El 3%, otras causas poco conocidas. El 17% será el evento aterosclerótico. Y miren el gran porcentaje, el 45% de estos pacientes serían el evento cerebrovascular criptogénico, el que no sabemos, el que no tenemos claro cuál es la causa. Por eso en la actualidad se acoge el concepto de ESUS, que no es más ni es menos que el evento cerebrovascular isquémico cardioembólico de origen no determinado. Existen múltiples causas de él, el otro 50% serán los eventos cerebrovasculares no ESUS, dentro de los cuales se narran valvulopatías, mixomas, estenosis valvulares aórticas, calcificaciones de los anillos valvulares,
La taquicardia auricular, recuerden, aquí no entra la fibrilación auricular porque es una de las arritmias supraventriculares más conocidas que desencadenan un 18-20% del evento cerebrovascular isquémico, pero obviamente de causa conocida como es la cardioembolia. Enfermedades como el cáncer pueden producir endocarditis no bacterianas con embolias tumorales o embolias o metástasis a nivel cerebral que se comportarían como un evento cerebrovascular tipo ESUS, un foramen oval permeable o inclusive hasta fístulas arteriovenosas de origen pulmonar. Entonces esta es la última clasificación que tenemos del evento cerebrovascular, de la cual vamos a hablar más adelante. Es tanto la importancia de esta enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, se considera que es la segunda causa de muerte a nivel mundial después del evento coronario agudo. La primera causa de discapacidad en el adulto. El 4% del gasto mundial en salud lo adquiere esta enfermedad. Es alto el porcentaje, ya que es una enfermedad de alto costo, tanto en la fase de atención aguda como en las complicaciones como son las secuelas neurológicas. Cada 2 segundos está cuantificado que una persona sufre un SB a nivel mundial. Y para nosotros, para nuestra Colombia, se considera que cada hora un paciente sufre una enfermedad cerebrovascular en Colombia. Entonces, miren la incidencia, el impacto que tiene a nivel mundial y nosotros no somos ajenos a esto. La Organización Mundial de la Salud tiene cuantificado que por cada año que pasa se reportan aproximadamente 12 millones de nuevos eventos cerebrovasculares, de los cuales el 6% tienen un desenlace fatal, mortal. Entonces, todo esto nos sensibiliza que tenemos que tener claridad de la enfermedad y obviamente minimizar el impacto de esta patología. Es por eso que estamos el día de hoy haciendo esta revisión con objetivos de que nuestra clínica no esté ajena a esta entidad, que tengamos la capacidad de atenderla en el momento adecuado y obviamente impactando en nuestros pacientes. Continuando con la fisiopatología del evento cerebrovascular, ¿sí podemos apreciar los factores de riesgo allí en las imágenes? Sí se miran, Doc. Ok. Bueno, entonces tenemos claro de que existen factores de riesgo que nuestros pacientes van a tener, que los dividimos para efectos prácticos en modificables y no modificables. Los modificables, pues, son los que nosotros tenemos como personal de salud la responsabilidad de minimizar al máximo del impacto de estas enfermedades como factor de riesgo frente al SB. La hipertensión. La hipertensión es una de las enfermedades que más atendemos en nuestros servicios, tanto en consulta externa como en urgencias, hospitalización, unidad de cuidados intensivos. Existen ya objetivos establecidos para minimizar el factor de riesgo. Es conseguir una tensión arterial por debajo de 130/80. Entonces, mire que nosotros ya tenemos la capacidad de impactar en la enfermedad como tal. La fibrilación auricular, pues la arritmia supraventricular más común de los ancianos. También debemos hacer una detección temprana con un electrocardiograma, con una buena historia clínica. Y si el paciente cumple criterios de anticoagulación, saber que tenemos los nuevos anticoagulantes directos, que son una maravilla en este tipo de enfermedades, a excepción de algunas circunstancias. Saber que el paciente que cumpla una escala de Chasbach mayor de 1 si es masculino, debe ser anticoagulado, o femenino con 2 puntos. Entonces, conceptos básicos para evitar el evento cerebrovascular. Tabaquismo, pues lo sabemos, lo conocemos. La diabetes, otra pandemia declarada a nivel mundial. También conocida como la enfermedad aterogénica por excelencia.
También ya existen objetivos de tratamiento para minimizar el impacto de esta enfermedad. Conseguir una glicemia en ayunas después de que se ha iniciado un tratamiento por debajo de 140, una glicemia postprandial por debajo de 180, una hemoglobina glicosilada menor de 7. Y si tenemos la posibilidad de hacer una monitoría continua de glucosa, un tiempo en rango mayor al 70% y una variabilidad menor al 30%. Entonces, todos ya son valores cuantificados que nos van a ayudar a impactar en la enfermedad. La dislipidemia, también conocida. La dislipidemia tiene ya también factores establecidos y en pacientes de muy alto o alto riesgo cardiovascular por las diferentes escalas de riesgo se debe tener como factores objetivos de LDL menor a 70, 50, inclusive ya se habla hasta 30 miligramos por decilitro. Y la obesidad, pues bajar de peso con cambios terapéuticos en el estilo de vida. Existen medicamentos, existen terapéuticas, así como también tenemos la cirugía bariátrica. Y los no modificables, con los que no se pelean, la edad. La edad, a mayor edad, mayor riesgo de SB. Es una enfermedad de los viejitos, pero esto no quiere decir que sean los únicos expuestos. Podemos evidenciar enfermedad cerebrovascular en grupos juveniles. Inclusive ahora se habla hasta en poblaciones pediátricas. El sexo es mucho más común en los hombres que en las mujeres, pero en el momento en que las mujeres llegan a su etapa posmenopáusica, se equiparan con nosotros. Tendrían el mismo riesgo cardiovascular, el mismo riesgo de adquirir igual que el sexo masculino. La raza, en nuestro departamento tenemos a la costa pacífica, donde sabemos y conocemos que la enfermedad cerebrovascular isquémica es mucho más común en nuestros afrodescendientes. La herencia, sobre todo en pacientes que tienen alteraciones en la homocisteína y que tengan ACV previo, que aumente del 30 al 50% de probabilidades que vuelva a ser un nuevo evento isquémico. Entonces, ya conocidos los factores de riesgo, pasamos a la fisiopatología. No vamos a profundizar en detalle, vamos a saber solo los mecanismos fundamentales por los cuales el paciente experimenta este tipo de enfermedad, donde se produce el fenómeno obstructivo o la isquemia secundario a una placa inestable que fue generada por un trombo blanco formado por plaquetas. A su vez se vuelve un trombo rojo, donde encontramos glóbulos rojos, factores de coagulación y puentes de fibrina, que son los que le van a dar estabilidad a este trombo. Al generarse el trombo a nivel intravascular, genera un mecanismo de isquemia. Y aquí es donde sacrifica el oxígeno y la glucosa de la cual el cerebro es 100% dependiente. Esta isquemia lleva a dos mecanismos fisiopatológicos fundamentales, que es la disminución del adenosín trifosfato y la disminución del ácido láctico. Se me quedó congelada en factores de riesgo. A ver, regáleme. Creo que no pasaron más diapositivas. Allí, mi doc. A ver, pase otra, doc. Listo, ahí estaremos pasando una tomografía, a una diapositiva, ¿no? Acá no estoy viendo nada, no. Es solo la diapositiva que dice factores de riesgo. Ahí ya pasó. Bueno, entonces estábamos en el mecanismo fisiopatológico por el cual se produce el daño a nivel neuronal, donde sabemos que las concentraciones de ácido láctico después de que se produce la isquemia nos van a llevar a la lesión glial, comprometiendo pues así de esta manera el soporte y la nutrición de la mitocondria, que juega un papel importante a nivel del desarrollo neuronal, llevándolo así a una lesión irreversible. Por otro lado, al disminuir el ATP, se produce una alteración de la despolarización de la neurona, aumentándose así, generándose unos niveles altos de calcio citoplasmático y liberándose
neurotransmisores excitatorios como es el glutamato aspartato. Estos dos mecanismos van a producir un fenómeno inflamatorio que nos va a llevar a la producción de radicales libres. Estos radicales libres, esta inflamación es la que nos lleva a un edema y a una lesión citotóxica, empeorando así el pronóstico de la neurona. Todo esto termina produciendo una lesión irreversible a nivel cerebral, pero no todo el componente fisiopatológico es responsable de toda la injuria cerebral a la cual el paciente está expuesto. Es por eso tan importante el tiempo de actuar nosotros como médicos. Cuando hablamos de una lesión isquémica, existen dos áreas que debemos reconocer, que se pueden evidenciar a nivel tomográfico. El área core, que es la área isquémica, la área necrótica, o sea, la que ya es irreversible. O sea, ya el daño está ejecutado, ya está hecho. Nosotros cuando hablamos de tiempo cerebro, hablamos de recuperar el área de penumbra, que la vemos allí en verde. Esta coloración verde es el cerebro que nosotros vamos a recuperar. Esta coloración roja que se ve acá es el área que ya está comprometida, es isquémica. Esto ya no se puede recuperar, pero miren el área por la cual vamos a pelear nosotros. Es bastante. Por eso es que se acota el concepto de tiempo es cerebro. Está cuantificado que por cada minuto que nosotros dejamos de actuar, dejamos de hacer cosas por nuestro paciente, se mueren aproximadamente entre 1.900.000 a 2 millones de neuronas. Entonces siempre tengamos claro que el tiempo es cerebro. Sí, estamos pasando las diapositivas, mi doc. Sí, Doc, sí pasó. Ok. Entonces, ahora, ya una vez tenemos claro cuál es el mecanismo fisiopatológico y qué es lo que vamos a pelear, debemos hacer una detección temprana, debemos hacer un reconocimiento del cuadro clínico, lo más objetivo posible, para así de esta manera mirar cuál es el compromiso y cuáles serán nuestras próximas conductas, las conductas rápidas. Pero el hecho que sea una conducta rápida no quiere decir que sea una conducta tomada a las carreras. Tiene que ser una conducta organizada, una conducta que nos genere seguridad y obviamente a nosotros como clínicos para emitírsela a nuestro concepto y minimizar el riesgo de impacto de la isquemia cerebral. Entonces el cuadro clínico está dado según la circulación que comprometa del cerebro de nuestro paciente. De los eventos cerebrovasculares más incidentes son los de la arteria cerebral media, pero eso no quiere decir que puede haber un evento cerebrovascular de la arteria cerebral anterior o posterior, y cada uno con sus manifestaciones clínicas que nos pueden orientar desde el punto de vista clínico cuál es el área comprometida. El paciente que tiene una arteria cerebral anterior comprometida y trombótica va a cursar con una hemiplegia contralateral, una hemihipoestesia contralateral, desviación ocular hacia la lesión. Siempre los ojos van a mirar al sitio donde está comprometida el hemisferio cerebral, bradicinesia, mutismo asinético, lo que se llama el paciente frontalizado. La arteria cerebral media, como habíamos dicho, es una de las que más daño o lesión produce. A nivel clínico se evidencia una hemiplegia contralateral, una hemihipoestesia contralateral, afasia, apraxia, desviación ocular hacia la lesión, al igual que la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral posterior comprometida nos va a manifestar hemianopsias homónimas, contralaterales, cuadraptopsias, alexias o anomias. Y si ya tenemos compromiso de la circulación por la vértebro-basilar, nos va a dar el famoso síntoma o famoso síndrome de fosa posterior, como es vértigo, ataxia, paraparesia, diplopía, parestesias, alteraciones visuales, disfagia, nistagmus, oftalmoplegia,
disartria, puede asociarse hasta paro respiratorio si nosotros no actuamos inmediatamente. Muchas veces estos pacientes necesitan y nosotros debemos traer a concurso al neurocirujano porque se pueden necesitar descompresiones para evitar compresión de tallo cerebral y muerte. Ya cuando tenemos identificado que el paciente cursa con un déficit neurológico, debemos empezar. Aquí es cuando empieza la carrera. La carrera debe empezar siempre desde las etapas iniciales con seguridad hasta el término o hasta que nuestro paciente ya se encuentre en las áreas de hospitalización en los periodos post-trombólisis. Debemos identificar que el SB es que la clínica que tenemos frente a nuestro paciente es responsable de un SB. Para esto, se han establecido escalas que nos permiten hacer una detección temprana. La detección temprana, cuando hablo de esto, ojalá en lo ideal sería que se realice en el domicilio, en el lugar de trabajo o donde se produzca el déficit neurológico. Para esto se han generado, se han creado diferentes escalas, dentro de las cuales aquí las nombramos algunas, LABS, MAS, BIFAS y de la escala de Cincinnati. Las más utilizadas y las más avaladas aquí en Colombia es la BIFAS y Cincinnati. Estas escalas son escalas prehospitalarias. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros empecemos a educar a la población en general? Empecemos a educar a nuestra familia, empecemos a educar a nuestros vecinos, para que ellos tengan esa capacidad de identificar el déficit neurológico con un simple examen sin ser médicos, para que allí empiece la detección de la enfermedad y ganemos tiempo hasta que llega a nuestros hospitales o clínicas. Importante descartar cuadros que simulen el SB, los famosos y conocidos stroke mimes, los grandes simuladores. Existen enfermedades que nos pueden simular un evento cerebrovascular y está narrado en las bibliografías, artículos, que se han trombolizado a veces pacientes con hipoglicemia, se han trombolizado pacientes con epilepsias, pacientes con migrañas complicadas. Entonces, debemos identificar este tipo de simuladores para evitar, obviamente, errores y exponer al paciente a riesgos innecesarios. Una vez tengamos ya identificado el cuadro, lo que siempre se debe hacer es tratar de llevar al paciente a un lugar donde se preste este servicio. Mínimo, la entidad que preste este servicio debe tener un personal entrenado, debe tener un protocolo o un código SB y pues obviamente que debe tener una tomografía, porque código SB es igual a herramienta como tomografía. Y nosotros tenemos este servicio, este medio, por lo cual perfectamente podemos entrar a ser parte de la atención de este tipo de pacientes. Aquí de una manera muy ilustrativa vemos la escala de Cincinnati, que es la que para efectos prácticos me gusta por sencilla, que se puede aplicar, teniendo en cuenta tan solo con mirar la asimetría facial, poniéndolo a sonreír al paciente, que nos muestra, nos enseña los dientes. Si encontramos una asimetría, pues obviamente va a marcar un punto. Lo podemos poner a alzar al paciente sus brazos. Si uno de ellos cae, pues será otro punto que apunta hacia una enfermedad cerebrovascular. Y el tercero, que tenga algún problema de lenguaje o que tenga algún problema al articular las palabras. Entonces se le ponen a decir cosas sencillas donde uno pueda percatarse de esta complicación. Es tan buena la escala de Cincinnati a nivel de la atención prehospitalaria, al igual que la BIFAS, que con un punto positivo, usted tiene la probabilidad de que su paciente tenga un SB en un 72%. Entonces es una escala avalada que nos va a ayudar a identificar este tipo de pacientes obviamente para un traslado urgente a una institución que preste código SB.
Después de la atención prehospitalaria viene la atención hospitalaria, o sea, cuando ya tenemos nuestro paciente en nuestros servicios de urgencia. Y aquí, a nivel mundial, está avalada la escala de NICE, donde se van a valorar nivel de conciencia a nivel general, la mirada, campos visuales, parálisis facial, la fuerza, cómo se encuentra en los miembros superiores e inferiores, ataxia, la sensibilidad y el lenguaje. Y aquí tenemos la escala de NICE en detalle. En la actualidad, estas escalas son de fácil aplicación, ya que podemos tener la aplicación en nuestros celulares. Ya no es necesario aprenderse esto ya está bien establecido. O también se puede implementar esto en los servicios de urgencia, consulta externa, unidad de cuidados intensivos, donde valoramos en la primera instancia el nivel de conciencia. ¿Cómo se encuentra nuestro paciente? ¿Está en estado de alerta, somnolento, estupuroso o comatoso? Dependiendo de la gravedad, le da desde 1 a 3 puntos. En la 1B valoramos o preguntamos cosas sencillas como el mes en el que nos encontramos o la edad del paciente. Y valoramos cuál es la respuesta que es verdad, que es acertada. Si una es cerrada, tendrá un punto, y si ambas son incorrectas, tendrá 2 puntos. En el 1C vamos a valorar cómo se encuentran sus ojos. Abre, cierra los ojos, abra y cierra el puño. Entonces, esta nos va a dar a nosotros una imagen de qué nos obedece. Si nos obedece una orden, tendremos un punto, y si no obedece ninguna, 2 puntos. Luego valoramos la mirada. Con un lapicero, con un esfero o con el dedo, no podemos pedirle al paciente que nos siga con la mirada. Y dependiendo de eso, miraremos si hay o no existe parálisis parcial o una desviación forzada que nos da de 1 a 2 puntos simultáneamente. Como tercer punto, vamos a valorar la visión, donde vamos a hacer estímulos, amenazas para ver si hay o no hay hemianopsias parciales, hemianopsias complejas, completa o bilateral, que nos va a puntear de 1 a 3 puntos. En cuarto punto, vamos a valorar si hay o no hay parálisis facial. Dependiendo de la severidad que tenga de leve, moderada, severa, nos dará de 1 a 3 puntos. Del 5A, 5B, 6A y 6B nos valoran las 4 extremidades, miembros superiores, miembros inferiores. Dependiendo del grado de fuerza muscular, de la resistencia, de los movimientos que haga, también nos va a puntear de 1 a 4 puntos. En los pacientes que tengan amputación o artrodesis, es un punto que no va a ser valorable. Como séptimo punto, la ataxia de los miembros. ¿Cómo se encuentra? Si está presente en un miembro, en 2, entonces nos dará de 1 a 2 puntos. La sensibilidad, si hay hipoestesia leve, moderada o inclusive moderada severa, nos puede dar de 1 a 2 puntos. El lenguaje, ¿cómo se encuentra? La facie es leve, es moderada, es global, también nos da hasta 3 puntos. En el 10º punto vamos a mirar si hay disartría, dependiendo del grado de severidad. Es de 1 a 2, no aplica para el paciente intubado por obvias razones. Y por último, el 11º punto nos valora la atención del paciente. Si tiene una desatención parcial, 1 punto, y una desatención completa, 2 puntos. Entonces, esta es la manera como nosotros debemos valorar al paciente desde el 1 al 11, ya que esta escala está avalada tanto para el diagnóstico, para el seguimiento, el pronóstico, e inclusive nos sirve para definir si hay o no hay complicaciones durante la trombólisis, como vamos a ver más adelante. La escala de ranking también la podemos valorar. Deberíamos valorarla, pero a veces por el tiempo, porque estamos agarrados en que nos agarra ya a las 4.5 horas, a veces se la deja para después de que se haya trombolizado al paciente. Y la escala de ranking pues nos mide el grado de discapacidad que tenga nuestro paciente, que va desde 0 a 6 puntos. El 0, el paciente que no tiene síntomas. El 1, el paciente que no hay discapacidad significativa, pues, a pesar de sus síntomas. O sea, es capaz de llevar a cabo lo que el paciente hacía normalmente, sin limitación. El 2 ya tiene una ligera discapacidad.
El paciente ya no es capaz de llevar a cabo sus tareas que realizaba previamente, pero se vale por sí solo. El paciente sigue haciendo sus cosas por su propia cuenta. El grado 3, discapacidad moderada, ya requiere alguna ayuda, pero puede caminar sin asistencia. Necesita de un tercero ya este paciente. Grado 4, hay discapacidad moderadamente severa, que es cuando ya el pronóstico es mucho más desfavorable. Ya son pacientes que son incapaces de andar sin asistencia, ya no pueden atender sus necesidades corporales ya. Y quinto, el paciente que tiene discapacidad severa, que ya es el paciente que está postrado en cama, completamente dependiente de un tercero. Y sexto, la muerte. Entre mayor puntaje, peor pronóstico para nuestros pacientes. Ya tenemos como factor clínico fundamental básico, o ya sabemos cuál es el compromiso, cuál es hasta el pronóstico de nuestros pacientes. El siguiente paso o la herramienta que debemos solicitar es la tomografía. Código SB es igual a tomografía, y tomografía a la mayor rapidez y brevedad posible. La tomografía juega un papel protagónico en la atención de la enfermedad cerebrovascular en general, ya que nos va a discriminar entre un evento cerebrovascular isquémico de un evento cerebrovascular hemorrágico. Y como pues bien sabemos, no tenemos neurólogos, no tenemos radiólogos a nuestra disposición o 24 horas. Entonces nosotros debemos empezarnos a entrenar como médicos, como personal de atención en salud, cuáles son los signos que podemos evidenciar en un paciente que está cursando con un evento cerebrovascular isquémico reciente dentro de la fase hiperaguda, o sea, que debemos localizar, interpretarlo antes de las 4.5 horas. Dentro de los signos tempranos, después de hacer una revisión, son los más fáciles de detectar, por eso los he traído aquí aquí a esta charla, para que empecemos a entrenar nuestro ojo. Entonces, el primero tenemos la pérdida del ribete insular. Cuando hablamos de la pérdida del ribete insular, tenemos claro de que aquí tenemos los valles silvianos. Los valles silvianos, si usted mira aquí tenemos el ribete como si fuese dentado. Y acá lo tenemos liso. Entonces, siempre que valoremos una imagen, un tag, debemos tener claro que se debe hacer de manera simétrica. Se debe hacer, perdón, comparativa. En los dos hemisferios para encontrar la diferencia. Luego seguimos con el borramiento de los surcos corticales. Si podemos mirar acá, en la parte contralateral miramos los surcos que están identificados, que se los puede valorar. Pero si miramos en la parte contralateral donde aparecen las flechas, desaparecen, los surcos. De tal manera que eso es un edema cerebral catalogado como un signo temprano de un evento cerebrovascular. Y el tercer signo es la arteria cerebral media hiperintensa, que la podemos ver aquí. Esta arteria cerebral media hiperintensa no aparece acá en el lado contralateral, de tal manera que esta se vuelve más hiperintensa por el fenómeno obstructivo que está ejerciendo el trombo. Entonces, lo ideal es que el paciente que vayamos a trombolizar tenga signos tempranos de lesión isquémica, o en lo posible que no evidenciemos nada. En términos generales, un TAC normal, sin signos hemorrágicos, con un déficit neurológico agudo, corresponde a un evento cerebrovascular isquémico con criterios de trombólisis hasta que se hagan las listas de chequeo. Y aquí traigo a colación quiénes hacemos y quiénes hacen parte del código SB, donde juega el papel importante el médico entrenado o el líder del equipo ACB. Eso no quiere decir que el celador juega un papel en la cadena de atención, ya que él tiene que tener esa capacidad de identificar al paciente para que no lo retengamos en las salas de espera, para que el paciente entre
como un triage 1 y sea valorado por el médico en urgencias, una enfermera en urgencias, el personal que esté entrenado y capacitado. Entonces, el líder del equipo ACB es el que organiza, dirige, para que se lleven a cabo el paso a paso para garantizar un cumplimiento, una regularidad de todo el proceso. Después vemos el médico especialista en urgencias. Estos conceptos, obviamente que vienen de algunas bibliografías norteamericanas, europeas, donde se habla del médico especialista en urgencias, sería el médico que debería estar las 24 horas prestando guardia en estos servicios. Sabemos y conocemos que a veces por disponibilidad, por factor económico, no es posible. Entonces, si no hay un médico especialista en urgencias, tiene que haber alguien que lleve ese liderazgo. Y la norma lo dice, debe ser un médico experto en la detección de estas enfermedades. Si se pudiese un neurólogo, si se pudiese un radiólogo, un internista, pues sería fabuloso. Pero si no, no es que sea completamente mandatorio. Porque mire que ustedes aquí empiezan a entrar los residentes, los internos, los nombran y los mencionan también. Todo el mundo tiene que estar comprometido con la causa. El equipo de unidad de cuidados intensivos, pues es el equipo donde se debería se debería llevar a cabo la atención, la gran parte de la atención. ¿Por qué? Porque allá tenemos pues el personal entrenado para este tipo de enfermedades, como sabemos que tenemos nuestra unidad de cuidados intensivos. Entonces, tenemos que ser parte de todo, todos debemos hacer parte de esta atención. El médico general de urgencias juega papel importante, protagónico, porque ellos son los que están 24 horas, los 7 días a la semana. Entonces, ellos tienen que tener esa capacidad. Muchas veces ellos son los que se convierten en los médicos líderes del proceso. El servicio de radiología, importante, 24 horas de disponibilidad de un técnico de rayos X, porque no puede ser que el paciente llegue a los 5, 10, 15 minutos de haber sufrido el evento cerebrovascular o la sospecha del evento cerebrovascular y no tengamos a nuestra disposición este técnico. Entonces se van dilatando los tiempos hasta que lo llamamos, hasta que nos contesta, hasta que lo vayamos a traer. Entonces el objetivo es que sea una toma de TAG, entre más rápido, mejor. Tiempo es cerebro. Y lo ideal puede ser que hubiese un radiólogo que sería parte de la fundamental para la interpretación del TAG. El servicio de neurocirugía, como habíamos dicho, habrá en algunas circunstancias que necesitemos de ellos, pero ellos juegan el papel protagónico en los eventos cerebrovasculares hemorrágicos. Y el personal de farmacia. El personal de farmacia tiene que tener claro que tiene que tener armado el kit de código SB. Cuando hablo de kit de código SB, todo lo que nosotros necesitamos en la atención de este tipo de pacientes, desde la urgencia hasta las unidades de cuidado crítico. Porque muchas veces ocurre que el paciente llega, tenemos montado el TAC, tenemos listo todo, tenemos diagnóstico, y cuando vamos a solicitar el medicamento, el factor activador de plasminógeno no existe en farmacia. Tenemos que irlo a buscar a otros hospitales y vamos perdiendo el tiempo. Entonces, todo esto tiene que funcionar en cadena, todo mundo organizado y siempre pensando en nuestro paciente. Después de ya conocer quién hacemos parte de este código SB, viene el comportamiento. ¿Cómo vamos o qué tenemos que hacer para garantizar toda esta atención de una manera organizada? Una historia clínica que tiene que ser rápida, una historia clínica que tiene que ser hecha en menos de 5 minutos. Por ende, tenemos que tener la capacidad de identificar lo que nos sirve para el diagnóstico y la conducta. No nos podemos extender en la historia clínica. Debemos extraer
factores de riesgo, debemos extraer comportamiento del cuadro clínico, los antecedentes, si toma o no toma anticoagulantes, sobre todo en esos pacientes cardiópatas, porque si trombolizamos a un paciente con anticoagulante vamos a tener serios problemas. Entonces, es lo importante que el médico sepa qué es lo que tiene que investigar y solicitar de la información. Si el paciente tiene la suficiente condición, con el paciente, y si no, con el acompañante. Pero siempre extraer la mayor información posible para nuestro paciente neurológico. Como habíamos mencionado, pues las escalas de Stroke, la glucometría fundamental. Es el único paraclínico que deberíamos solicitar para iniciar una trombólisis. No es necesario que nosotros esperemos el hemograma, la función renal, la glucosa. No, se debe solicitar es una glucometría, porque, pues como habíamos dicho, es uno de los grandes simuladores. Los laboratorios lo podemos tomar en la primera canalización que le hacemos a nuestro paciente. Un electrocardiograma básico. No nos podemos demorar haciendo un electrocardiograma más de unos 2-3 minutos y menos pues de 10 minutos porque deben ser interpretados en aquel tiempo y las imágenes con la mayor brevedad posible, que es la tomografía. Y entonces, a su derecha encontramos el examen neurológico. Lo quisimos destacar porque pues de este examen neurológico dependerá la conducta siguiente después de que se le haya hecho la historia clínica adecuada. ¿Por qué? Porque sabemos que este tiene un puntaje que nos va a nosotros permitir ingresar a nuestro paciente al programa o código SB, ya que está bien documentado que una escala de NIS menor de 10 tienen entre un 60 y un 70% un pronóstico favorable a un año. Pero si mi paciente tiene una escala de NIS mayor de 20, mayor, como es una escala de NIS menor a 22, entre el 4 y el 16% tienen un pronóstico favorable de un año. Miren la diferencia. Entonces, entre más rápido actuemos, mejor pronóstico para nuestro paciente. Bien, lo habíamos dicho, nos sirve para el diagnóstico, pronóstico, seguimiento y monitorización durante la atención. Ya tenemos claro que nos encontramos frente a un evento cerebrovascular isquémico. Ya le hicimos nuestra historia clínica, ya le hicimos la tomografía y tiene indicaciones para trombólisis. Entonces, vamos a hacernos las preguntas. ¿El paciente tiene una indicación para trombólisis? ¿Cuáles son estos pacientes, para ser más exactos? Es el paciente que tenga un déficit neurológico que haya sido documentado dentro de las 4.5 horas de inicio de los síntomas. Este es el tiempo que hasta el momento se encuentra establecido. Ustedes van a encontrar algunos tiempos diferentes en algunas circunstancias, en algún cierto tipo de pacientes, pero este concepto ya está estandarizado a nivel mundial, debe tener un tiempo que no pase de las 4.5 horas. Entonces, ese es el tiempo que nosotros tenemos para actuar. Ese es el tiempo máximo. Entre más temprano, mejor. ¿Cuál es la otra indicación de la trombólisis? Que el paciente tenga un déficit neurológico que vaya a producir una discapacidad importante. Secuelas neurológicas moderadas o severas, tanto en su parte motora como en el habla. Entonces, si nuestro paciente tiene un NIS, entre más NIS más alto, peor pronóstico, entonces debemos actuar mucho más rápido. Que el paciente tenga, pues para nuestra especialidad, que tenga mayor de 18 años, que es el rango de edad que nosotros atendemos. Que en el TAC de cráneo simple hayan signos tempranos, como ya los mencionamos, que tengamos la capacidad, pues cuando hablamos de la escala de Aspect, debemos ir ganando como el conocimiento y el entrenamiento del ojo para adquirir esta capacidad y saber que más de un tercio del hemisferio afectado o Aspect que nos va a dar menor de 7. Esto no es más ni es menos que la visualización en la tomografía que tomemos del compromiso que tiene en áreas que ya están designadas, que son aproximadamente 10 o 11, no estoy seguro, que le van a permitir a usted decir cuál es el compromiso tomográfico que tiene por la arteria cerebral comprometida.
Entonces se considera que los pacientes que están por debajo de un aspect menor a 6 son los pacientes que peor pronóstico tienen. El aspect favorable es el que se encuentra entre 7 y 10, teniendo en cuenta que el 10 es la máxima escala, o sea, es el TAG normal. Y para nuestro concepto, para concluir, aquí tenemos que la escala de NIS mayor de 4 y menor de 25 puntos es el puntaje que nosotros tenemos como punto de referencia para trombolizar a nuestros pacientes. Se hablan algunas escalas mayor de 6, se hablan unas inclusive menor de 4, todo dependerá, habrán unos casos excepcionales, pero en términos generales y para nuestra clínica será el paciente candidato para una trombólisis que cumpla un puntaje de NIS entre 4 y 25 puntos. Así como ya tenemos las indicaciones, debemos tener claro que el medicamento que nosotros vamos a utilizar tiene sus riesgos, tiene sus contraindicaciones, así como unas contraindicaciones absolutas, tiene unas contraindicaciones relativas. Tenemos que hacer las listas de chequeo para evitar complicaciones y evitar poner en riesgo a nuestro paciente. ¿Quiénes son los pacientes que no podemos anticoagular? Los que tienen contraindicaciones absolutas, como son los pacientes que tienen uso actual de anticoagulantes. En estos momentos tenemos los anticoagulantes directos. Los anticoagulantes directos, en un tiempo que se estén aplicando en un tiempo menor a 48 horas, son una contraindicación de ello. Hablamos de rivaroxaban, apixaban, dabigatran. El paciente que tiene un ACV isquémico con tiempo de evolución desconocido o con inicio de los síntomas de más de 4.5 horas. Si el paciente tiene más de 4.5 horas, no lo hagamos. Se aumenta el riesgo. Paciente que tengan malformaciones cerebrales, aneurismas o tumores cerebrales que sean conocidos o que los detectemos en la tomografía que realizamos al ingreso de la urgencia. Pacientes con diatesis, hemorragias conocidas, hemorragias graves o peligrosas, manifiestas o recientes, que se encuentren en una fase activa. El uso de warfarina con INR mayor de 1.7. Anteriormente se consideraba hasta 1.5, ahora no. El valor hasta el que podemos nosotros trombolizar es hasta 1.7. Síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea, inclusive con TAG normal, las Fischer 1 que las conocemos. La glicemia menor a 60 miligramos por decilitro. Esta hay que prestarle mucha atención, porque muchas veces se puede comportar como un stroke mimics, y puede ser que nosotros, o lo que debemos hacer es corregir inmediatamente este valor hasta llevarlo a niveles seguros. Pero si mi paciente, después de haber corregido la hipoglicemia, persiste con déficit neurológico, es necesario continuar con el proceso de la trombolisis, ya que la hipoglicemia es un factor de riesgo cardiovascular que puede ser como causa primaria o como causa secundaria a un evento isquémico. Otra de las contraindicaciones es la endocarditis bacteriana, pericarditis, pancreatitis, que tengamos evidencia de hemorragia intracerebral a nivel de la tomografía o resonancia, que haya un infarto establecido en la tomografía, hayan infartos multilobares que comprometan más de 1/3 del hemisferio cerebral comprometido, que haya habido punciones arteriales en sitios no comprensibles en la última semana, hígado, riñón, entre otros. Que la presión arterial sistólica esté mayor por encima de 180 milímetros de mercurio y la diastólica por encima de 110 milímetros de mercurio. Paciente con sospecha de disección aórtica y el uso de heparinas en las últimas 48 horas. O que tengamos un TPT que supere más de los 40 segundos. Entonces, estas son las contraindicaciones absolutas. Estas no tienen pelea. Estas, si presenta una de ellas, está contraindicada la la trombolisis. Hay unas contraindicaciones que son consideradas relativas. Su nombre dice relativas. Estas son las consideraciones que debemos tener con un grupo multidisciplinario
Para considerar riesgo, beneficio, debemos considerar contexto del paciente. Y si el beneficio supera el riesgo, se pueden considerar obviamente con el aval de especialistas, de supraespecialistas y en lo ideal, un grupo multidisciplinario. ¿Quiénes son estos pacientes? Pacientes que tengan un déficit neurológico leve, que sea que tengan una escala de NIS menor a 4, que mejore rápida y espontáneamente al inicio de la trombólisis, que hayan tenido una cirugía mayor o trauma severo en los últimos 3 meses, una hemorragia gastrointestinal por úlceras gástricas, varices esofágicas o hemorragias urológicas que se encuentren documentadas en los últimos 3 meses, convulsiones, alteraciones del déficit que sean de secundarios a un estado posictal, infarto en los últimos 3 meses, principalmente en los pacientes que tienen riesgo de hemopericardio, cirugías, procedimientos menores como toracocentesis, biopsia hepática, renales, punciones lumbares en los últimos 10 días, mujeres posparto en los 14 días o menos. La embarazada no es una contraindicación para la trombólisis. Masaje cardíaco externo traumático reciente, una reanimación, es una RCP agresiva en los últimos 10 días, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Entonces, estas son las contraindicaciones relativas que se ponen a consideración de un grupo multidisciplinario. Ya una vez tenemos todas las herramientas para llevar una trombólisis, quise traer este algoritmo para hacerlo de manera organizada. Existen múltiples algoritmos. Este es el que salió en el tiempo del famoso código Violeta. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí hay conceptos del COVID, sobre todo a su izquierda. Pero no deja de dar la pauta estratégica, los tiempos. Por eso luego quise traer cómo debe ser nuestro actuar en el momento en que llega nuestro paciente a nuestros servicios de urgencia hasta que lo trombolizamos. Entonces, nuestro paciente que llega con síntomas o signos sugestivos de enfermedad cerebrovascular isquémica dentro de las 4.5 horas puede llegar de diferentes lugares. ¿Cuáles son los lugares de donde nos puede llegar? Uno, que nos llega a través de nuestro centro regulador de urgencias y emergencias, que venga remitido de primero o segundo nivel como una urgencia vital, que sea un ACV intrahospitalario. No olvidemos que nuestros pacientes hacen enfermedades cerebrovasculares en nuestras habitaciones, en nuestros pisos, en nuestra urgencia, inclusive en consulta externa. Entonces tenemos que tener la capacidad de identificarlo. O pacientes que llegan espontáneos, que son la gran mayoría, que llegan en ambulancia, la gran mayoría llegan por su propia cuenta, en taxi, en su carro particular. Entonces, estos pacientes nos llegan y aquí vienen las escalas. La escala BIFAS o la escala Cincinnati que se le debe hacer, es sobre todo en la parte prehospitalaria o en la parte hospitalaria previa, aguda, temprana, perdón. Entonces, al hacerle esto, nos da positivo una escala, debemos pasar inmediatamente a las salas de reanimación, monitorizar y tomar signos vitales. Si en sala de reanimación identificamos que es un paciente en sospecha de evento cerebrovascular, lo que hacemos es activar el código ACV, como lo tengamos establecido en nuestra institución. Puede ser a través del altavoz, puede ser a través de la alarma, puede ser a través de los celulares. Lo importante es que se sepa que se activa código azul para nuestra actuación rápida. Antes de los 10 minutos de este paciente debe tener una valoración médica a nivel del triaje o en el consultorio, que debe ser hecha por un médico especialista, lo dice allí, pero vuelvo y repito, el médico especialista no va a estar a la disponibilidad en la gran mayoría de instituciones. Entonces, ¿quién va a ser? Van a ser nuestros médicos de urgencia.
quienes le van a realizar en un tiempo menor de 5 minutos una escala de NIS o una escala de ranking. En ese momento, la farmacia ya tiene que estar alistando. En el momento en que se activa el código SB, tiene que estar alistando el kit de ACB, donde la herramienta fundamental es el RTPA, el famoso Activize. En menos de 20 minutos, este paciente ya tiene que haber sido trasladado a tomografía y angiotomografía menor de 4.5 horas, y si está por debajo de 6 horas, se debe hacer tomografía y angiotag. Debemos canalizar el primer acceso venoso, y en este momento en que se canaliza por primera vez al paciente, se deben tomar los laboratorios que sean pertinentes para la atención de nuestro paciente. En menos de 25 minutos, el paciente debe haber sido tomado su tomografía e interpretado por el médico radiólogo, y miren aquí lo importante, médico líder. Entonces, líder que puede ser cualquier personal de la salud que esté entrenado en código SB. Y si encontramos signos tempranos específicos de isquemia aguda, en un tiempo menor a 10 minutos, el paciente debería ser considerado si tiene indicaciones para una trombolisis. Las indicaciones, pues como lo habíamos dicho anteriormente, que tenga menos de 4.5 horas de evolución, que tenga edad mayor a 18 años, que tenga unos signos tempranos, como lo habíamos dicho, la escala de ASPE y la escala de NIS entre 4 y 25. Entonces, mientras iniciamos el proceso de la trombolisis, debemos tener en cuenta unas indicaciones en nuestro paciente. Firmar el consentimiento informado antes de arrancar la intervención, antes de arrancar la trombolisis, ya que sin consentimiento informado, firmado por parte del paciente, por parte de los familiares, no es posible arrancar, porque se pueden presentar complicaciones que nos van a traer repercusiones legales a nosotros como clínica en nuestra atención. Una vez tenga firmado el consentimiento informado, pues hay que seguir teniendo en cuenta cuáles son el entorno que debemos garantizar a nuestro paciente. Si el paciente está saturado por encima de oxígeno, 94%, satura por encima del 94%, no se le pone oxígeno. Se le pone oxígeno al paciente que tiene una saturación por debajo de 94%. Hay que monitorizarlo. Hay que ponerle una monitorización no invasiva, porque muchas veces estos pacientes tenemos que atenderlos en los servicios de urgencia, por la rapidez, por la celeridad que hay que hacer el procedimiento, y obviamente porque a veces nuestra unidad de cuidados intensivos no tiene la disponibilidad inmediata. Entonces debemos monitorizarlo. En estos momentos hacemos la segunda canalización, el segundo acceso venoso. Mandatorio, 2 accesos venosos para trombolizar a nuestros pacientes. Si faltó algún examen que no se solicitó y lo vemos necesario, lo tomamos en la segunda canalización. Si nuestro paciente tiene un Glasgow menor de 9, a este paciente hay que garantizarle una asistencia ventilatoria, hay que intubarlo. Si el paciente tiene una glucometría inferior a 70, más aún si está por debajo de 54, hay que corregir esta alteración. Garantizar una tensión arterial por debajo de 185 milímetros de mercurio, la sistólica, y 110 milímetros de mercurio, la diastólica. Si no tenemos estas cifras tensionales controladas a estos valores buscados, debemos hacerlo a la mayor brevedad posible. El medicamento de elección es el labetalol, porque de trombolizar un paciente con cifras tensionales mayores a estas, corre el riesgo de que el paciente no sangre con mayor facilidad. Y debemos hacer la escala de NIS al inicio, cada 20 minutos, y al final. Como habíamos dicho, la escala de NIS, aparte de todos sus beneficios, nos sirve para predecir complicaciones como es el sangrado cerebral, que es de los que más tememos a la hora de trombolizar a nuestros pacientes. Si un paciente eleva en la escala de NIS en 4 puntos, eleva cifras tensionales
se presenta cefalea, hay que detener la trombólisis, llevar urgentemente a TAC para descartar que haya un evento cerebrovascular hemorrágico en curso. Volviendo a la secuencia de la parte derecha, habrán pacientes que se encuentren por encima de las 4.5 horas y las 6 horas. A estos pacientes no, el hecho de que hayan llegado por encima de 4.5 horas no quiere decir que les podemos dar el beneficio de la trombectomía mecánica, que le podamos hacer un manejo endovascular. Entonces, aquí es importante tener claro de que en el momento en que cumpla estas horas, debe ser urgentemente trasladado a una unidad donde se preste el servicio de neurocirugía intervencionista. No es neurocirugía general, es neurocirugía intervencionista, ya que si cumple los criterios como los que presentamos aquí, como un SB isquémico agudo, que tenga más de 4.5 horas, pero menor de 6 horas, es candidato para una intervención. Que el paciente tenga un aspect mayor de 6, que se documente a nivel del angiotag una oclusión de una de las arterias cerebrales principales, que el paciente tenga una escala de NIS mayor de 6 y un ranking menor de 6. Estos pacientes pueden ser intervenidos hasta 6 horas, que es el concepto que se maneja en la actualidad. Pero en las revisiones claramente dice que hay pacientes que se benefician hasta 24, inclusive hasta 48 horas en las unidades de neurointervencionista. Entonces, debemos al máximo darle garantías a nuestro paciente en nuestra clínica o, de ser posible, en una unidad de atención neurovascular si es que está fuera de la ventana trombolítica. Aquí me olvidaba un concepto que es importante, que muchas veces nos llega. El paciente que nos llega con la enfermedad cerebrovascular del despertar se llama. Estos pacientes son los que el familiar se da cuenta cuando lo va a levantar, cuando lo llaman a desayunar, el paciente se encuentra en cama y con un déficit neurológico. Imposible saberlo. ¿Cuántas horas este paciente lleva de déficit neurológico? Aquí es donde juega un papel importante la resonancia nuclear magnética. Esta es la indicación de los pacientes para identificar, según los hallazgos por difusión, si el paciente tiene menos de 4.5 horas o tiene más de 4.5 horas, que ya no lo harían candidato para una trombólisis. El resto de código SB se soluciona con tomografía, que es la herramienta que tenemos nosotros en nuestra unidad. Ya una vez ya pasamos por las listas de chequeo, sabemos que no tiene ninguna contraindicación, sabemos que tiene toda la indicación de trombólisis, viene el proceso de trombolizar. Trombolizamos con RTPA, el factor activador del plasminógeno, para nosotros conocido como Activise. La presentación de las ampollas viene con 50 miligramos en cada ampolla. Se deben reconstituir con el disolvente que ellas traen, teniendo claro que la dosis de nuestros pacientes es de 0.9 miligramos kilogramo, dosis máxima de 90 miligramos. No se puede pasar de esta dosis porque el paciente se expone a mayor riesgo de sangrado. Si mi paciente pesa 110, 120, 130 kilos, estos pacientes deben recibir la dosis máxima, que son 90 miligramos. De estos 90 miligramos o de la dosis total que le corresponda basado en su peso, el 10% se pasa en un minuto, el bolito. Recuerden siempre, esto es más de enfermería, se debe hacer el lavado del sistema, porque si no se queda adherido a las paredes y no va a ejercer el efecto bolo. Se debe lavar y después continuar con el resto, el 90%, en una bomba de difusión que se va a dar en 1 hora. Una vez hecho la trombólisis, debemos
tener claro de que existe un tratamiento no trombolítico que está basado en antiagregación y estabilizadores de placa como prevención secundaria. La antiagregación dada por la aspirina y el clopidogrel, y los estabilizadores de placa por las estatinas de alta potencia como son la atorvastatina y la rosuvastatina. Entonces, el tratamiento, ASA 300 miligramos dosis única o clopidogrel 300 miligramos dosis única, seguida de 100 miligramos de aspirina o 75 miligramos de clopidogrel en pacientes no trombolizados en las primeras 24 horas. Ojo con esto, son los pacientes que llegaron después de la ventana. Pacientes que ya no los podemos llevar a código USB, entonces se debe administrar antiagregación única, que puede ser con ASA o con clopidogrel. ¿A quién le podemos dar antiagregación dual? A esos pacientes que tengan un ACV menor, o sea, que tengan una puntuación de NIS menor de 4 o un accidente isquémico transitorio. Por score, el ABCD2 que sea menor de 4. A estos pacientes se les debe administrar dentro de las primeras 24 horas 300 miligramos de ASA y clopidogrel, seguidos de 100 y 75 miligramos de clopidogrel por 21. Algunos dicen que se debe llevar hasta 30 días, después para quedar con terapia antiagregante única. Todo estos datos y estos conceptos son avalados ya por estudios conocidos, como son el estudio CHAS, el estudio POINT. Otro escenario es el paciente que tiene una isquemia cerebral transitoria, con una ABCD2 menor de 3, se administran los 300 miligramos vía oral. Si hay tolerancia a la ASA o alergia a este medicamento, la opción es el clopidogrel. Pacientes con isquemia cerebral transitoria después de las 72 horas debe darse monoterapia con aspirina, porque ya ha pasado el tiempo, o clopidogrel 75 miligramos día. Pacientes que no sean candidatos a terapias de repercusión, como lo mencionamos, pacientes que ya no ingresan al código USB, pacientes que no van a ser trombolizados, pacientes que no van a ser llevados a terapias endovasculares, debemos ser muy juiciosos tratando la presión arterial. No debemos correr, no debemos bajar la tensión arterial súbitamente, ya que producimos más daño que beneficio y sacrificamos tanto lo que queremos conservar, que es el área de penumbra. Establecido que los pacientes que no van a ser llevados a ninguna terapia de repercusión, si tienen una tensión arterial por debajo de 220, la sistólica y la diastólica por debajo de 120, no se debe intervenir, se debe dejar al paciente hipertenso. Únicamente se interviene bajando el 15% si el paciente tiene una tensión arterial que supere la sistólica en 220 y la diastólica en 120. No olvidemos poner las estatinas de alta potencia, tanto como su poder de estabilizador de placa, como su efecto hipolipemiante y sus efectos pleiotrópicos. Estudios complementarios que son muy importantes para después de que hayamos pasado la fase inicial, la fase temprana de la atención. La angiotá, como lo habíamos mencionado, es parte fundamental, sobre todo para los pacientes que pasan después de las 4.5 horas. El ecocardiograma transtorácico transesofágico, importante para identificar si existe o no existe émbolos a nivel cardíaco que nos caracterizaría obviamente la enfermedad cerebrovascular y nos determinaría un origen cardioembólico. La ecografía Doppler carotídea y vertebral, importante, fundamental para mirar cómo se encuentra nuestra circulación, qué tanto compromiso tiene aterosclerótico, si hay estenosis. La glicemia lo sabemos, si el paciente tiene un déficit neurológico con mayor razón, o si el paciente es diabético para lograr y buscar objetivos. El coagulograma, fundamental. Monitoreo electrocardiográfico, Holter de 24 horas, un electrocardiograma aislado también puede ser, ya que este nos puede identificar la arritmia más común que produce el evento cerebrovascular isquémico, como es la fibrilación auricular, y exámenes básicos como el hemograma y la función renal.
Y para terminar, pues obviamente que nosotros ya no ofrecemos este servicio, pero sí es importante que tengamos claro a quiénes que podemos derivar de nuestra clínica para que sea para que sea intervenido con trombectomía. Pacientes que estén cursando con un ACV isquémico agudo por encima de 4.5 horas. Pacientes a quienes se les haya realizado tomografías de cráneo o angiotomografías que tengan un aspecto mayor o igual a 6. Pacientes que tengan señales radiológicas TAG, así como angiotag de cráneo, donde se vea compromiso, o sea, se vea un trombo o alteración de la circulación de la cerebral anterior. Pacientes que tengan una escala de Rankin menor o igual a 2 y una escala de NIS mayor o igual a 6. Esto es lo que tenía para comentarles, pues espero haber cumplido con las expectativas o por lo menos haber generado dudas para que ampliemos esos conocimientos y nos pongamos juiciosos a entrenar este código USB, que tenemos las herramientas, tenemos el personal es idóneo, nosotros tenemos esa responsabilidad, hacemos parte de la atención de nuestro municipio y de nuestros municipios aledaños. Entonces, queremos garantizar, queremos sobresalir en cuanto a la atención de estos pacientes con la enfermedad cerebrovascular que tanto daño y tanta discapacidad genera a nivel mundial y nosotros no somos la excepción. Quedo muy agradecido por la atención. No sé si existe algún aporte, alguna sugerencia, alguna pregunta que yo les pueda colaborar. Bueno, parece que todo está claro, pues no veo manitas alzadas ni tampoco preguntas en el chat. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Delgado, por la excelente charla. Pues la principal dificultad que miraríamos en ese momento es que nosotros, entiendo, hasta el momento no disponemos de auxiliar de radiología a tiempo completo. La toma de radiología es un poco complejo, no sé, sobre todo en horas de la noche y de la madrugada. Tendría que la parte administrativa entrar a resolver esa parte para poderle dar viabilidad a una necesidad sentida como es la instauración de este código que usted nos presenta. Muchas gracias. Sí, la verdad, no sé si la doctora Sandra está dentro de los que nos acompañan, porque la idea era eso, ¿no? O sea, así como empezar a trabajar en esto, o sea, lo hemos trabajado, es más, ya lo hemos hecho aquí. Yo, de los que recuerdo, ya hemos hecho como 3 trombolisis durante el día, claro está, lo hemos hecho. Nos ha ido bien, a los pacientes les ha ido bien, no hemos tenido complicaciones. Entonces, la idea, ¿cuál es? Fortalecer nuestras debilidades. Y una de ellas es la que usted comenta, mi doc. Entonces pensé que estaba por ahí la doctora Sandra para que nos dé como una solución que ellos serían los más adecuados, porque nosotros podemos pedir, claro que sí, pero ¿qué tan viable es que nos colaboren la parte administrativa? Porque esto yo pienso que ya es más de costos que cualquier cosa. Bueno, creo que no está por allí porque no nos contesta. Entonces, yo creo que damos por concluida la charla, quedamos atentos, cualquier aporte,
pues sabemos que somos un grupo de trabajo, nos vemos todos los días. Si hay algo en que les pueda ayudar, les pueda colaborar, creo que estoy a su disposición. No siendo más, quedo agradecido por la atención, quedo agradecido por los que nos acompañaron. Muchas gracias, una buena noche para todos. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Buenas noches. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.